Continuamos estudiando los distintos desplazamientos o variaciones que existen con respecto a las funciones trigonométricas seno y coseno. Y en este caso nos vamos a detener en el desplazamiento generado en la gráfica por el número c, que va a ser un número que está dentro del argumento de la razón trigonométrica y por eso podemos presumir que se trata de un ángulo que por lo general está expresado en radianes. Lo que va a hacer este número o ángulo es desplazar horizontalmente a la función, es decir, con respecto al eje X. Esta variación o desplazamiento hacia los costados también recibe el nombre de ángulo de fase. Hay que tener en cuenta que para nuestra función de referencia, que es seno de X, el ángulo de fase va a valer 0 porque no está desplazada horizontalmente. El ángulo de fase o desplazamiento horizontal de la función se va a calcular a través de la siguiente fórmula que ahora vamos a estudiar con detenimiento. Antes que nada, recordemos que nuestra referencia seno de X tiene su respectiva gráfica que nosotros ya conocemos y es la que estoy recorriendo con el mouse. Podemos ver que esa gráfica no está desplazada para ninguno de los dos costados, pero las otras dos que la están acompañando sí están desplazadas y ahora vamos a ver qué gráfica corresponde a qué fórmula. Bien, entonces el ángulo de fase es un ángulo que desplaza para un costado o para el otro a la gráfica de seno de X o de coseno de X. Entonces, ¿de qué manera va a desplazarlo? Bueno, si el ángulo de fase es un número positivo, ese ángulo va a correr la gráfica hacia la derecha. De la misma manera, si es un número negativo, la va a correr hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo tenemos que calcular el ángulo de fase? Haciendo la siguiente división. El opuesto del ángulo C que vemos en la fórmula sobre el número B. Sí, el número B que es el mismo que ya utilizamos para calcular el período de la función. Bueno, vemos el primer ejemplo. f1 de x es seno de x menos un cuarto de pi. Menos un cuarto de pi representaría al número C. Fíjense que estoy considerando al ángulo C con su respectivo signo. Una cosa es el menos que corresponde al ángulo C y otra cosa es el menos de la fórmula. Eso quiere decir que cuando yo reemplace a este ángulo donde dice menos C, voy a obtener pi sobre 4, porque menos con menos se van a anular y me va a quedar más pi sobre 4 o más un cuarto de pi. Sobre B, que en este caso el número B es 1, obtenemos finalmente que el ángulo de fase es pi sobre 4. Es un número positivo. Esto quiere decir que la gráfica de seno de x se va a correr pi sobre 4 radianes hacia la derecha. Correspondería a esta primera función. Ven como la gráfica es exactamente la misma, es como si yo la hubiese cortado y la hubiese pegado con la diferencia de pi cuartos radianes. Bien, seguimos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es muy parecido, solamente que podemos ver que el ángulo C es un cuarto de pi. Cuando yo reemplazo un cuarto de pi en la parte de arriba de la fórmula, voy a obtener que el numerador es menos un cuarto de pi y otra vez sobre 1, que corresponde al número B, me va a quedar que el ángulo de fase es menos un cuarto de pi. O sea que la función seno de x se va a correr pi sobre 4 radianes, pero esta vez hacia la izquierda. Corresponde a este gráfico que estoy recorriendo con el mouse. Bien, es muy sencillo entonces calcular el ángulo de fase y hacer el desplazamiento de la gráfica de la función, porque realmente cada uno de los puntos de la función original se va a correr lo que me indique el ángulo de fase. Bien, vamos a continuar con el próximo video viendo cómo nos queda el último desplazamiento de todos, el desplazamiento vertical.